Buenas, mi Señor Jesucristo les bendiga. Buenos días, padres de familias y estudiantes. En este día de hoy vamos a ver algo más sobre la tabla periódica, aparte de lo que ya vimos en los videos del profesor Yamil y los videos que mandé por la guía. Ya sabemos que la tabla periódica es una forma de organizar los elementos de acuerdo a sus propiedades químicas, que está organizado columnas verticales llamadas grupos y filas horizontales llamadas periodos, que la tabla periódica tiene 7 periodos y su organización. Algunas cosas que queremos ver. Bueno, lo primero que quiero ver es que esta tabla que está periódica que estamos viendo aquí en este momento en este programa que se llama EducaLab es una forma estándar, es una forma recortada. ¿Cómo así? La forma correcta es esta como vemos, esos bloquecitos se metieron ahí. Esta es la forma correcta de la tabla periódica, pero se pierde mucho espacio. Entonces, para poderla organizar, esos elementos que están ahí, si nos damos cuenta, por ejemplo, tenemos aquí el bario, que es el 56, ¿sí? Tenemos el lantano, que es el 57. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, el hafnio es el 72, ¿sí? Entonces vamos a observar lo siguiente. Si yo dejo la tabla periódica así, se ve diferente. Entonces, para que pueda caber en una hoja block, simplemente se recortó esas dos hileras moradas que aparecen ahí y se pasaron abajo. Así ya ocupa un mejor espacio, sin perder su identidad. Por ejemplo, aquí vemos que salta del 56, ¿sí? Saltaría al 72. No, simplemente se recortó y se pasó abajo. Como este primer es el lantano, esta serie se llama los lantánidos. ¿Quiénes son los lantánidos? El cerio y todos los demás, que vemos praseodimio. Todos los que están arriba se llaman lantánidos, mientras como el primero es el actinio, todos se llaman la serie de los actínidos. ¿Listo? Entonces, esto es la primera parte que quiero mostrarles de la tabla periódica. Ok. Bien, vamos. La tabla periódica está así, tiene algunos colores. Entonces, por ejemplo, aquí está organizada por el tipo de elemento. ¿Qué son tipos de elementos? Digamos, esta serie de aquí, este grupo se llama grupo de los alcalinos, alcalinoterrios, grupo del boro, carbono, nitrógeno, oxígeno. Estos se llaman halógenos y estos de aquí se llaman gases nobles. ¿Ok? Esta serie de aquí se llama metales de transición y estos de aquí se llaman tierras raras o metales de transición interna. Bien, ahora estamos viendo por el llenado de orbitales. Estos son del grupo S. Este es el grupo D, este es el grupo S, o sea, todos los que están aquí terminan en 1S, los que terminan acá terminan en D y los que terminan acá en P. Entonces tenemos el grupo S, el grupo D, el grupo P y el grupo F por el llenado de los orbitales. Vamos a ver acá, por ejemplo, el estado, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en la naturaleza tenemos, por ejemplo, todos estos que se encuentran con este color están en estado sólido en la naturaleza, ¿sí? Los que se encuentran en estado en azul, tenemos, por ejemplo, estos se encuentran en estado líquido en la naturaleza, mientras que los que están en un color azul claro, estos, por ejemplo, estos se llaman gases nobles, son gases. El oxígeno se encuentra en la naturaleza como O2. El nitrógeno se encuentra en la atmósfera como N2. El flúor se encuentra como F2. El cloro se encuentra como Cl2. El hidrógeno se encuentra en la atmósfera como H2. Entonces, todos esos elementos se encuentran en estado gaseoso. Mientras que los gases nobles, por ejemplo el helio, se encuentra solo, se encuentra como monoatómico. El helio, el neón, el argón, el criptón y el xenón, estos gases nobles se llaman nobles porque casi no reaccionan, no se unen con nada, entonces ellos se encuentran como monoatómicos, así. Un solo átomo de helio se encuentra los gases nobles. Estos que están en blanco aquí son sintetizados. Por lo tanto no aparece, son sintetizados, por lo tanto no aparece su estado.
En esta gráfica podemos ver los grupos. Por ejemplo, si recordamos el llenado, vamos a recordar algo de configuración. Si nos acordamos, nosotros hacíamos una configuración que era así, ¿cierto? Esta es la configuración que hacíamos nosotros normalmente. Entonces, este mismo llenado, aquí tenemos 7 niveles. Si nos damos cuenta, por ejemplo, aquí hay 7 niveles, ¿cierto? Y llega hasta... Entonces, ahorita vamos a hacer esa configuración en la tabla periódica. Vamos a ver la tabla periódica de Moseley. La tabla periódica de Mendeley era una lista. Esta es la tabla periódica. Bien, los grupos se pueden clasificar en A, como lo podemos ver aquí. Esto se llama el grupo A. Entonces tenemos, por ejemplo, el 1A, el 2A. Todo este grupo es el 1A, todo este es el 2A, todo este es el 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Ese grupo A se llama grupo representativo. ¿Por qué se llama grupo representativo? Porque cumple muy bien las propiedades periódicas. Este grupo de acá, este de acá se llama grupo B. Este grupo B, que es el 3A, 4A, 5, comienza con el 3B, como nos podemos dar cuenta. Después viene 4B, 5B, 6B, 7B. Estos tres de aquí se llaman 8B, 8B, 1B y 2B. Comienza un poco diferente. También sigue las propiedades, pero ya no tan bien como el grupo A. Entonces, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, en la tabla periódica tenemos los 7 nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6, nivel 7. Esta tabla periódica que aparece acá aparece hasta 121. Vamos a recordar que los orbitales son probabilidades y existe la probabilidad de sintetizar esos elementos. El elemento, por ejemplo, 118 se sintetizó, se creía que existía, se sabía, se predijo, pero se sintetizó apenas hace 4 años. Entonces, pues se ponen en esta tabla, pero no necesariamente existe actualmente, ¿ok? Listo, nuestra tabla periódica, la normal, llega hasta el grupo número 7. Listo. Otra forma de los grupos son los 18 grupos, que son el grupo. Otra forma de nombrar los grupos de la tabla periódica es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta el 18. Listo. Así también se pueden nombrar los grupos de la tabla periódica. Listo. Bueno, vamos a ver esta tabla periódica. Los elementos también se clasifican en metales, no metales y metaloides. ¿Cuáles son los metales? Los metales es toda esta zona de aquí, toda esta zona de aquí, estos de aquí y estos de aquí. Todo eso son metales. Como sabemos, los metales son buenos conductores de electricidad, buenos conductores de calor, son maleables, son dúctiles. Por ejemplo, el cobre. Entonces pensamos en las cualidades del cobre, del hierro, y eso es lo que define a un metal. Listo. De este lado de la tabla periódica, el único no metal que está es el hidrógeno. El hidrógeno es un gas. Entonces vamos a recordar esa parte. ¿Qué encontramos del otro lado de la tabla periódica? Encontramos los no metales, ¿sí? Acá encontramos los no metales. De hecho, este grupo son los gases nobles, los halógenos, por ejemplo, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el selenio. Todos estos grupos que están aquí son no metales. ¿Qué es un no metal? Una sustancia que tiene propiedades diferentes a las de un metal. ¿Cuáles son esas propiedades? Pues son malos, no conducen la electricidad, no conducen el calor, no son maleables. Por ejemplo, imaginemos el azufre. Entonces el azufre es un polvo, para los que lo conocen es un polvo amarillo y no conduce el calor, no conduce la electricidad, es quebradizo, es blando, mientras que los metales son maleables. Bien, listo. Ahora vemos aquí una diagonal, esta diagonal que está aquí. Esos elementos se llaman metaloides. ¿Qué es un metaloide? Un metaloide es un elemento que tiene propiedades intermedias entre un metal y un no metal. Por ejemplo, pueden ser brillantes, parecer un metal, pero ser quebradizos, o sea, no son maleables.
¿sí? Tienen propiedades intermedias entre un metal y un no metal, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el antimonio, que aparece aquí, diferente al aluminio. Tenemos que tener eso claro. El aluminio, por ejemplo, las tapas de los motores de las motos, tenemos, por ejemplo, los rines de aluminio, ¿sí? Son maleables, son resistentes al agua. Si usted conoce una pieza de aluminio, dura bastante tiempo. Mientras que el antimonio son quebradizas. El antimonio, cuando se parte, no lo soldan. El aluminio sí lo soldan actualmente. Entonces vemos ya empezamos a ver algunas diferencias entre el aluminio y el antimonio, ¿ok? Se parecen mucho, siendo que el aluminio permanece blanco, color blanco plata, y el antimonio, al ser expuesto al ambiente, se pone negro, se pone un poco negruzco. Entonces tenemos metales hacia acá, no metales hacia acá, y tenemos los metaloides. Importante, ¿ok? Configuración electrónica de acuerdo al grupo. Todos estos elementos que están aquí terminan en, como aparece aquí, en S1. ¿Cómo así? Por ejemplo, vamos a hablar del potasio. El potasio está en el nivel 1, 2, 3 y 4. El potasio, si usted busca en su tabla periódica, tiene como configuración AR4S1. Si usted busca la configuración electrónica del potasio, tiene AR4S1. ¿Cómo así? Tiene toda la configuración del argón, más en el nivel 4 tiene el S1. ¿Listo? Eso es para no escribir todo, sino para empezar a ahorrar espacio. Entonces, digamos aquí, del sodio en adelante, no se escribe toda la configuración, sino que solamente se pone el gas noble, que tiene el octeto completo, más lo que tiene. ¿Listo? El cesio. ¿Cómo tendrá la configuración el cesio? El cesio tiene la configuración del xenón, 6S1. O sea, si nos damos cuenta, todos los elementos de aquí terminan en S1. Este termina en 1S1. El litio, 2S1. El sodio, 3S1. El potasio, 4S1. Y así sucesivamente hasta llegar al francio, que termina en 7S1. O sea, tiene toda la demás configuración más el 171. Los electrones de valencia son los electrones del último nivel de energía. Entonces, todos terminan en S1. Estos de acá terminan en S2, siguiendo la misma regla. ¿Cuál regla? Por ejemplo, el radio tiene como configuración radón más 7S2. El radio tiene la configuración Rn 7S2. O sea, todos terminan en S2. ¿Listo? Todos los de aquí terminan en P1. Pero, por ejemplo, vamos a hablar del boro. El boro tiene configuración 1S2, 2S2, 2P1. Él termina en P1. ¿Sí? La del aluminio. Aluminio termina en 3S2, 3P1. ¿Sí? La del galio sería 4S2, 4P1. Así sucesivamente. Todos estos elementos terminan en
todos estos elementos terminan en P1, P2, P3, P4, P5. Y todos los del último nivel, los gases nobles terminan en P6. ¿Listo? En esta tabla periódica que estamos presentando aquí hay una pequeña diferencia, que es que el helio está puesto acá. En las tablas periódicas normalmente el helio aparece aquí. Listo, esta es la diferencia entre esta tabla periódica, pero esta es didáctica, es para mostrar cómo terminan los grupos. Si usted busca en su tabla periódica, todos los elementos de aquí terminan en P3, o sea, por ejemplo, este que está aquí, miramos, 1, 2, 3, 4, 5. Este es el nivel 5. Ya completó estos dos y estos dos. O sea, él terminará en 5S2, 5P3. ¿Listo? Asimismo, los de acá, D1, D2, D3, D4, D5, D6, así sucesivamente. Y los del grupo de los metales de transición interna terminarán en F1, F2 y F3 hasta F14. Entonces, esta es la forma de encontrar los elementos en la tabla periódica. Recordamos, los elementos del grupo A son representativos. Estos de aquí representan muy bien la configuración y estos de aquí. Los de grupo de transición, aquí hay unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, a veces ya no, este de aquí no aparece como D3, sino D4. Hay algunas pequeñas diferencias, pero no vamos a ahondar en ese tema. Vamos a ver ahora nuestra tabla periódica por periodos. O sea, todos los de este nivel terminan en el nivel 1. Todos los de acá, nivel 2. Todos los de acá, nivel 3. Por ejemplo, este es el nivel 3P. ¿Qué quiere decir esto? Este termina en 3P1. El aluminio termina en 3P1. El silicio termina en 3P2. El fósforo termina en 3P3. ¿Listo? Esto de aquí. El fósforo termina en 3P3. El azufre 3P4. El cloro 3P5. Y el argón 3P6. Si lo relacionamos con la tabla que estábamos mirando anteriormente. En el nivel 4, primero viene el 4S y después viene el 3D. Entonces, estos de aquí siempre van a tener un nivel menos. Después del 4S viene el 3D, después el 4P, después el 5S, después el 4D. Entonces, importante que recordemos eso. Aquí en el 6, después del 6S, no viene el 5D, sino que viene el F. Entonces, después del 6S viene el 4F. Entonces, vamos a recordar que nuestra tabla periódica es la configuración que teníamos para las tablas periódicas, ¿ok? Entonces, todos los que están aquí terminan en el 5D, 4D, 3D. Los lantánidos terminan en 4F y los actínidos terminan en el 5F. Así es nuestra configuración por grupo. ¿Listo? 6P y este de aquí es el grupo 7P. Esta tabla pues es didáctica, ¿ok? Bueno. Nuevamente vamos a ver ahora las propiedades de la tabla periódica. ¿Listo? Vamos a ver en este momento, por ejemplo, vamos a ver ahora la electronegatividad. Si vemos la electronegatividad, ¿sí? Ella aumenta de izquierda a derecha, ¿sí? Y aumenta de abajo hacia arriba. Vemos algunas ligeras diferencias en el periodo en el grupo de transición, grupo B, este grupo de aquí, pero en general en el grupo A se cumple muy bien este tipo de tendencia, ¿ok? Entonces esas son las escalas más o menos yo esperaría, y eso está que el galio, yo espero que el selenio tenga mayor electronegatividad que el arsénico. ¿Listo? Por ejemplo, el elemento más electronegativo es el flúor, ¿sí? Acá también lo mismo sucede en los metales alcalinos y los metales alcalinotérreos. ¿Listo? Generalmente, ¿entre quién hacemos la comparación? Entre los mismos bloques. Por ejemplo, yo podría comparar entre estos bloques en el bloque S o entre el bloque P. Hacer la comparación entre diferentes bloques pues a veces se complica un poco porque no cumplen todas las reglas. Pero en general se tiende hacia la derecha a aumentar y hacia arriba.
Vamos a ver ahora, entonces, por ejemplo, la energía de ionización, por ejemplo. Nuevamente, vemos que aumenta hacia la derecha, ¿sí? Si nos damos cuenta en esta parte aquí, aumenta hacia la derecha. Listo. El flúor tiene mayor energía de ionización que el boro. Y de abajo hacia arriba. Dentro del mismo grupo, por ejemplo, el oxígeno tiene más energía de ionización que el telurio. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Vamos al radio atómico. El radio atómico aumenta, como vemos acá, hacia la izquierda y hacia abajo. En resumidas cuentas, las propiedades periódicas de los elementos tienen estas dos tendencias. Afinidad electrónica, energía de ionización y electronegatividad aumentan de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Así aumenta. Entonces, el de arriba siempre será más electronegativo que el de abajo, así. Y el de la derecha será más electronegativo, mayor afinidad y mayor energía de ionización que el de la izquierda. En cuanto a radio atómico y carácter metálico, aumenta de arriba hacia abajo y de derecha hacia izquierda, siendo el elemento más grande y más metálico el francio. El elemento más grande y más metálico es el francio. El elemento con mayor electronegatividad, mayor energía de ionización y mayor afinidad electrónica es el flúor. De esta tendencia no se tienen en cuenta los gases nobles. De esta tendencia no se tienen en cuenta los gases nobles porque ellos casi no se enlazan, ¿ok? Entonces, si yo necesito un elemento que sea más metálico, o sea que transmita mejor la electricidad, que sea más metálico, pues tengo que venirme hacia... Si necesito que sea más aislante, me voy hacia el... Listo. Metálico transmite la electricidad, transmite el calor y es maleable. Menos metálico, o sea no metálico, pues las propiedades opuestas. Muchas gracias.